¿Qué tal, amigos de la Guarida del Nahual? Les damos la bienvenida a la transmisión y esta vez estamos muy contentos porque estamos con Andrómeda para platicar de esta obra que se llama Cangrejo y yo, parodia interestelar sobre seres medio vivos o medio muertos, una obra totalmente de humor negro que habla sobre un tema difícil. Bienvenida, Andrómeda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Bienvenida y bueno, cuéntanos un poco de este tema. Es un gran tema. Tenemos amigos sobrevivientes de cáncer, tenemos conocidos que han fallecido. Es un tema difícil y es un tema de nuestro tiempo. ¿Cómo evitar ir como el cangrejo o cómo está la onda del planteamiento de esta obra? Sí, pues mira, justo como comentas, la obra trata sobre el cáncer y sobre todo el proceso que se vive en torno a él, tanto a nivel físico como a nivel emocional, social, familiar, es decir, todo lo que implica un proceso tan complejo como es esta enfermedad. Y bueno, en realidad el punto de partida de nosotros, pues es justamente este nombre coloquial que se le da al cáncer, ¿no? Que es el cangrejo. Y justo algo que hacemos es darle voz a este personaje, a este cangrejo, y se convierte en un personaje más dentro de nuestra historia. Queremos tratar de entender o tratar de ver un poquito más allá de lo que sucede en la enfermedad y pensar que quizá pues las enfermedades tengan muchas cosas que decirnos, ¿no? Sobre nosotros mismos, sobre una cuestión social también. Y pues es parte de lo que planteamos en esta obra, además de hacer un recorrido justamente por una vivencia muy personal, muy íntima sobre el cáncer. Es un problema de salud grave, es un problema que no ha tenido, pues, o que sí ha tenido, pues que ha habido tratamientos, pero que en algunos casos, pues es tan avanzado y tan mordaz que acaba con las personas. En otros casos, hemos visto tratamientos que son efectivos, eh, pero de todas maneras meten a las personas en una dinámica difícil, compleja, y bueno, tomarlo con cierta ironía, quizás es el acierto de esta obra. Sí, pues algo que justamente nos interesa es darle un poquito la vuelta. Eh, Justamente al ser una situación muy compleja, pues se mueven muchas emociones, muchos sentimientos en torno a esto y tratamos de justo voltear un poco la moneda para reír un poco de nosotros mismos. No como una burla, pues, sino más bien como una posibilidad de encontrar catarsis, de encontrar una esperanza, de ver, pues, que dentro de situaciones que pueden ser muy obscuras o que podemos vivir de una manera muy compleja, puede haber esperanza, puede haber humor y podemos también, sobre todo, y es la apuesta de esta obra, generar una mirada empática que nos permita entender, acompañar y también pues sanarnos juntos, porque son procesos realmente muy complejos. Claro, y entender un poco que los pacientes de cáncer, las personas que tienen esa enfermedad, pues viven en depresión, ¿no? Viven, o sea, es el proceso de la enfermedad en sí misma, pero enterarte de que tienes ese proceso y que está en riesgo tu vida inminente, pues es grave y te puede poner en una situación emocional también adversa. Sí, sin duda, sin duda. También tratamos de ser muy cuidadosos en ese sentido, plasmando en realidad pues toda la gama de emociones que se juegan. Como dices tú, pues sí, se vive mucha tristeza o se puede vivir mucha tristeza, pero también mucho enojo, mucha frustración, mucha incertidumbre ante pues si realmente habrá una posibilidad de salir adelante o realmente peligra la vida. Es realmente una situación, pues como ya he venido diciendo, muy compleja en muchos sentidos y tratamos de ser justamente muy cuidadosos. Creo que algo muy importante de esta puesta en escena es que parte de una experiencia real de la actriz. Ella vivió un proceso oncológico y es a partir de esta experiencia que tratamos de dar un ambiente cercano, una historia cercana, que además pues está empapada justamente de toda esta vivencia
pues a nivel personal, y que ahora se convierte en una puesta en escena, en una propuesta artística para acompañar, pues, insisto, a las personas que lo padecen, a sus familias, pero también para abrir una posibilidad a todos y todas de entender un poquito más acerca de esta circunstancia y sobre todo ver una historia, porque ya dentro de la ficción, ¿no? Más allá como del tema, más allá de estas cuestiones que se presentan a nivel de la realidad, pues de plasmar un tema de la realidad, pues también lo abordamos a partir de una ficción. Entonces la gente va a poder conocer realmente una historia, meterse a una ficción, conocer personajes, acompañar a nuestra protagonista y avanzar un camino, pues sobre todo hacia la vida y hacia la esperanza. Eso está padre porque la importancia de la protagonista que es sobreviviente y que puede tener de primera mano las herramientas como para exponer todo lo que ocurre en torno de este mal. Pero bueno, en este caso, ¿qué opina el cáncer? ¿No? Dices que es otro personaje, ¿qué opina? ¿Cómo lo plantean? ¿Cómo se presenta esta enfermedad? Pues mira, aparte de nuestro referente bibliográfico, que además fue muy importante para construir esta obra, es el libro que se llama La enfermedad como camino. Retomamos de allí varios aspectos, varios elementos que trabajan los autores, pensando justamente eso que yo te decía en un inicio, la enfermedad como una maestra, como una posibilidad de entender cosas sobre nuestra vida, cosas sobre el aprendizaje a nivel tanto espiritual como, como a nivel social, personal, ¿no? Y entonces, bueno, retomamos algunas cuestiones de ahí y es así que viene justamente el cáncer a hablar, pues sin entender realmente por qué lo echaron, ¿no? Porque en su lógica, pues él estaba justamente luchando por sobrevivir, por expandirse, por, digamos, tomar el control de un cuerpo, ¿no? Pero sin darse cuenta que al hacer eso, pues estaba realmente dañando al ser que le daba posibilidad de vida, ¿no? Entonces jugamos un poco con eso en ese sentido, a este ser preguntándose, pues, ¿qué fue lo que pasó, no? Si vivían tan bien, si durante tanto tiempo incluso la huésped no se había enterado de que estaba allí, pues, ¿qué fue lo que pasó? Para que se rompiera esta relación, ¿no? Entonces jugamos un poco justamente con esto y bueno, insisto, yendo un poco más allá, tratando de entender justamente pues, ¿qué pueden decirnos las enfermedades y por qué se presentan? ¿No? Claro, la manifestación que tiene que ver que últimamente las cuestiones holísticas y diversos sistemas de pensamiento acercan a la propia estado de ánimo, sistema de creencias, modo de ver la vida con la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor nos ayuda a entender un poco toda esta complejidad, ¿no? Que es tanto el enfermarte como sobreponerte. ¿Cómo se llama la actriz? ¿Cuánto tiempo llevan con esta apuesta? Sí, la actriz es Georgina Arriola, es una actriz originaria de Celaya, Guanajuato, y que egresó de la Escuela Nacional de Arte Teatral hace ya algunos años. El proyecto surgió el año pasado, fue un proyecto beneficiado por el programa de creadores escénicos del 2021 y pues justamente se estrenó el año pasado en el mes de noviembre, diciembre, y estuvo parado durante este año por algunas cuestiones de, pues mismas de la pandemia, de la logística de la compañía también, porque la actriz vive en Celaya ahora. Entonces, bueno, esta pequeña temporada es una apuesta por retomar la obra que tuvo realmente una gran respuesta el año pasado que se estrenó y creemos que, bueno, vale todo el esfuerzo y todo el interés para retomarla, para compartirla con el público, para compartir la historia y sobre todo, pues compartir su mensaje. Claro, está muy interesante. ¿Cuándo van a estar? ¿Dónde? ¿Cómo está pensado esta puesta en escena? Porque suena muy interesante este, el Cangrejo y yo, ¿no? Se llama la obra. Aquí Sí. los apuntes. Parodia interestelar sobre seres medio vivos o medio muertos. ¿Por qué, antes de pasar a los datos de la apuesta, ¿por qué es una parodia interestelar? Eso me pareció bien interesante. Pues mira, la parodia justo tiene que ver con la intención de retomar el humor.
y el humor negro. Y de ir presentando pues a todos los personajes que fueron parte de esta historia, ¿no? Insisto, familiares, amigos, gente que de pronto se acerca y siempre tiene un consejo, una opinión que dar, eh, la cuestión institucional, enfermeras, médicos, en fin. Entonces, presentamos, bueno, el cáncer mismo, ¿no? Entonces, la parodia es eso, presentamos a estos personajes, pero de una manera fársica, de una manera hilarante, ¿no? Entonces, tratamos también de llevarlos como a su máxima potencia para generar justamente este humor y a la vez esta distancia que, pues de manera contradictoria quizá, nos genere realmente una cercanía, son poder entender un hecho complejo, pero a partir de mirar desde esta distancia, ¿no? No en personajes reales, sino en este juego. Y es interestelar porque uno de los signos más importantes que retomamos para la construcción de toda la obra es lo que tiene que ver con la mitología y la astrología en relación al cangrejo, ¿no? Por una parte, la historia de Carcinos, y también lo que es el pulsar del cangrejo, la constelación de Cáncer. Y pues ahí hacemos un juego muy interesante de donde se reencuentran nuestros personajes, ¿no? Tanto este cangrejo como nuestra actriz se encuentran en un espacio interestelar que es donde pueden entender, pueden volver a mirarse y pueden entender pues cómo fue este proceso que vivieron juntos, cómo están ahora y realmente pues si pueden después de esta experiencia despedirse y retomar pues cada uno su vida. Suena bien interesante. Es un monólogo, entiendo. Sí. O sea, todos estos personajes, porque de pronto desfilaron por aquí un montón de personas, médicos, enfermeras, las galaxias y no sé qué, pero todo es narrado por una persona y eso la vuelve mucho más interesante, ¿no? Porque apela un poco a nuestra imaginación, un poco a entender desde el imaginario que planteamos, pues este problema, y no solamente el condolerse, porque además como que uno debería acercarse a todos estos temas desde otro lugar, ¿no? A lo mejor el humor es una buena herramienta como para acercarse y decir, bueno, pues todos estamos expuestos a todo. Uno de los temas es la enfermedad y el cáncer en particular como una enfermedad que, como ya decía, pues genera mucha tristeza, mucho dolor, pero a lo mejor estar por lo menos informados sobre lo que ocurre, pues nos dará alguna luz para entender la complejidad de este tema, ¿no? Sí, sin duda. Hay mucho desconocimiento y también mucho prejuicio. Muchas veces uno no sabe cómo acercarse, ¿no? Porque está este temor justamente de pensar que esa persona que lo padece, pues ya está cercana a la muerte o, exacto, a veces no sabemos qué está viviendo realmente, cómo es el proceso, cómo podemos acercarnos, ¿no? Cómo podemos a veces pues en esta búsqueda de dar un aliento, de dar un consejo, pues realmente ser empáticos, ¿no? Y bueno, también lo que viven los familiares, que suele ser muy complejo y que a veces solamente se queda como en el núcleo familiar o en la parte interna, pero realmente pues creo que es un tema y un hecho de la vida que necesita muchas redes de apoyo, mucho entendimiento y justo irnos quitando un poco pues esos prejuicios que vienen sobre todo pues de la ignorancia, de no saber justamente de qué se trata, qué es lo que se vive y qué podemos hacer o cómo podemos apoyarnos. Y bien interesante toda esta relación con todo lo simbólico, ¿no? De los cánceres, las constelaciones. Nada más les faltó otra vez un cangrejito, ¿no? De la playa, o a lo mejor aparece, no sabemos, hay que ir a la obra a ver Así si es. aparece por ahí Vayan, vayan. de estos cangrejos grandotes, ¿no? O a lo mejor una tenaza ahí de langosta, no sabemos. Pero, ¿cuándo, dónde? Ahora sí, cuéntanos, ¿cuándo se presenta? ¿Cuántas presentaciones va a haber de esta obra? Y un poco, incluso, los lugares y todo, ¿no? Sí, claro. Pues es una muy breve temporada, solo vamos a tener 4 funciones.
los viernes de octubre a las 8:30 de la noche en el Círculo Teatral, que se encuentra ubicado en Veracruz 107, en La Condesa, muy cerca del Parque España. Y bueno, estaremos allí, insisto, solamente 4 funciones. El costo del boleto es de 200 pesos. Y si ustedes nos escriben a los 3 pies del gato en Instagram y cuentan que escucharon esta entrevista, podemos ofrecerles 2 por 1 para el estreno del día de mañana y 2 por 1 para la función del 14 de octubre. Y bueno, pues síganos también en nuestras redes para enterarse un poquito más de la obra, si les hizo falta por acá información, además de esta entrevista, conocer un poco pues el universo que se maneja, en fin, pues que puedan acompañarnos. Entonces, viernes de octubre, 8:30 en el Círculo Teatral. Perfecto, esta compañía, Tres Pies del Gato, Tres Pies del Gato, ¿no? Sí, los 3 pies del gato. Es, pues, de pronto apela a temas interesantes, eso es bien suave, porque, bueno, tenemos otras propuestas teatrales, también de regreso de la pandemia, que es otra enfermedad y otra manera y otra, a lo mejor toda esta circunstancia y esta obra nos ayuda a entender hasta este fenómeno de la pandemia y la depresión, o sea, al final de cuentas es un tema muy humano que nos puede ayudar a entender muchas cosas. Sí, así es. Pues ojalá puedan acompañarnos y disfrutar de esta obra que pues es muy emotiva, muy cercana y también muy divertida. Andrómeda, quiero agradecerte tu tiempo, la atención y esta invitación. Los invitamos entonces a ver, yo si bajo la vista es porque estoy revisando mis apuntes, los 3 pies del gato, Cangrejo y yo, parodia interestelar sobre seres medio vivos o medio muertos, que se presenta después de que estuvo en Celaya, Guanajuato. ¿Cómo le fue en Celaya? Cuéntanos tantito. Muy bien, pues justamente es de allá de donde es originaria Georgina. Entonces, bueno, por eso fue la primera parada que tuvo esta puesta en escena y realmente tuvo una muy bella recepción. Prácticamente estrenamos el teatro principal de allá de Celaya cuando nos presentamos y bueno, fue realmente una muy buena bienvenida, una muy buena acogida del público, con mucha empatía, con pues muchas emociones alrededor de esto y pues también agradecidos de una propuesta contemporánea, de una propuesta pues también arriesgada en su formato, en el tema que presenta, pero también pues en su dirección, en su estética, es decir, es una propuesta muy completa y la gente pues sí, ha tenido como muy buenos comentarios al respecto y bueno, es por eso que queremos retomarla, llegar a más personas y continuar con este proyecto. Excelente, pues queremos agradecerte el tiempo y la atención. Los invitamos entonces a esta obra los viernes de octubre en el Círculo Teatral, ahí en la colonia Roma, ¿no? En la Condesa. Condesa, en la En la Condesa. Condesa. Pues muchas gracias, Andrómeda. Estamos al pendiente y esperemos vernos ahí en el teatro. Vayan al teatro, consuman teatro. Claro que sí, cuídense mucho y muchas gracias. Gracias, Andrómeda. Hasta pronto.